Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Deseo de todo corazón que estés gozando grandemente este hermoso y bendecido día que Dios nos ha obsequiado. Yo de mi parte, feliz de poder estar contigo unos minutos a través de este micrófono. El viaje del autoconocimiento es una travesía profunda y transformadora que nos lleva a entender quiénes somos realmente, tanto en relación con nosotros mismos como con Dios. Este proceso de introspección y descubrimiento es esencial e importante en la vida, ya que nos permite crecer en nuestra fe, vivir de acuerdo con nuestros valores y cumplir con el propósito que Dios tiene para con nosotros. En 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5 se nos menciona: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. El viaje del autoconocimiento comienza con la reflexión y el examen personal. La Biblia nos invita a evaluar nuestra fe y nuestra relación con Dios, reconociendo que Jesús habita en nosotros. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, se nos recuerda: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entender que fuimos creados a imagen de Dios es fundamental para el autoconocimiento. Esta verdad nos da un valor intrínseco y nos recuerda que nuestro propósito está enraizado en nuestra relación con Dios. También, en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 13, nos menciona: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia. La sabiduría y el conocimiento son esenciales en nuestro viaje de autoconocimiento. Al buscar la sabiduría de Dios, encontramos comprensión y dirección para nuestras vidas. Desde una perspectiva cristiana, el autoconocimiento comienza con la comprensión de que somos creados a la imagen de Dios. Esta verdad fundamental nos da un valor y una dignidad inherentes, y nos recuerda también que nuestro propósito está enraizado en nuestra relación con Dios. Saber que somos amados incondicionalmente por Él nos da una base sólida para explorar y entender nuestras fortalezas, debilidades y aspiraciones. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, se nos exhorta: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Reconocer nuestras debilidades y limitaciones es parte del autoconocimiento. En Jesucristo encontramos un sumo sacerdote que comprende nuestras luchas y nos ofrece gracia y fortaleza. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, se nos revela: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El autoconocimiento implica enfrentar la verdad sobre nosotros mismos. La verdad de Dios nos libera de las mentiras y los engaños que nos impiden crecer y madurar. A su vez, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos exhorta: y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestro viaje de autoconocimiento incluye una transformación continua en Cristo. Al renovar nuestra mente, descubrimos la voluntad de Dios y nos acercamos cada vez más a la imagen de Jesús. El autoconocimiento implica una profunda reflexión sobre nuestras motivaciones y deseos. Muy frecuentemente, nuestras acciones y decisiones están influenciadas por factores externos.
como la opinión de los demás o las expectativas sociales. Al tomarnos el tiempo para examinar nuestras verdaderas motivaciones, podemos discernir lo que realmente es importante para nosotros y vivir de una forma más auténtica y coherente con nuestros valores cristianos. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, se nos recuerda: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La humildad es una virtud esencial en el autoconocimiento. Al seguir el ejemplo de Cristo, aprendemos a vernos a nosotros mismos con honestidad y a depender de la gracia de Dios. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, se nos recuerda: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos ha creado con un propósito específico. Descubrir y cumplir ese propósito es una parte fundamental del viaje del autoconocimiento. Reconocer nuestras debilidades y limitaciones es una parte crucial del autoconocimiento. Todos tenemos áreas en las que luchamos y aspectos de nuestra personalidad que necesitamos mejorar. Al ser honestos con nosotros mismos y con Dios acerca de nuestras luchas, podemos buscar su gracia y fortaleza para superarlas. Este reconocimiento también nos permite ser más compasivos y comprensivos con los demás, ya que todos estamos en un proceso de crecimiento y transformación. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, se nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El autoconocimiento nos lleva directamente a confrontar y confesar nuestros pecados. A través del perdón y la limpieza de Dios, podemos vivir en libertad y crecer en santidad. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, se nos pide: orad sin cesar. La oración es una herramienta en el autoconocimiento. A través de la oración nos conectamos con Dios y buscamos su guía y sabiduría para nuestras vidas. El perdón es un componente esencial en el descubrimiento del autoconocimiento. Muy frecuentemente cargamos con la culpa y el resentimiento por errores pasados, lo que puede impedirnos avanzar y crecer. Al aceptar el perdón de Dios y aprender a perdonarnos a nosotros mismos, podemos liberarnos de estas cargas y vivir con una renovada sensación de paz y tranquilidad. El perdón también nos capacita para perdonar a los demás y mantener relaciones saludables y amorosas. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, se nos invita: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El viaje del autoconocimiento nos enseña a depender de Dios en lugar de nuestra propia comprensión. Confiar en Él nos lleva de una vida de fe y obediencia. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, se nos habla acerca del Espíritu Santo. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es nuestro guía en el viaje del autoconocimiento. Él nos enseña y nos recuerda las verdades de Dios, ayudándonos a crecer en nuestro caminar espiritual. La humildad es una virtud clave en el autoconocimiento. Ser humildes nos permite reconocer nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad de su guía y sabiduría. La humildad nos ayuda a vernos a nosotros mismos con honestidad y a estar abiertos a la corrección y al crecimiento. Al vivir con humildad,
podemos mantener una actitud de gratitud y servicio hacia los demás, reflejando así el amor de Cristo en nuestras vidas. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, se nos promete: y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Dios promete renovar nuestro corazón y darnos un espíritu nuevo. Esta renovación es esencial para el autoconocimiento y para vivir una vida que honre a Dios. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23, se nos recuerda: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El autoconocimiento nos lleva a cultivar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Estas virtudes reflejan el carácter de Cristo y nos permite vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. El autoconocimiento también nos lleva a una mayor comprensión de nuestros dones y talentos. Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros con habilidades y capacidades únicas que podemos usar para su gloria y para el beneficio de los demás. Al descubrir y desarrollar estos dones, encontramos un sentido de propósito y satisfacción en nuestro trabajo y en nuestras interacciones diarias. En Romanos capítulo 10, versículo 9, nos exhorta que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar nuestra fe en Jesús es un paso importante en el viaje del autoconocimiento. A través de esta confesión declaramos nuestra dependencia de Él y nuestra voluntad de seguirle cada día. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos invita: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud es una actitud que transforma nuestro autoconocimiento. Al agradecer a Dios por sus bendiciones, reconocemos su bondad y su presencia en nuestras vidas. La oración y la meditación en la palabra de Dios son herramientas indispensables en el proceso del autoconocimiento. A través de la oración nos conectamos con Dios y buscamos su dirección y su sabiduría. La meditación en las Escrituras nos permite renovar nuestra mente y alinearla con los principios y valores de Dios. Estas prácticas nos ayudan a crecer en nuestra relación con Dios y a entender mejor su propósito para nuestras vidas. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15, se nos pide: si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia a los mandamientos de Dios es una señal de nuestro amor por Él. A medida que conocemos más a Dios y a nosotros mismos, somos llamados a vivir en obediencia y a vivir de acuerdo a su palabra. El autoconocimiento también nos lleva a buscar justicia y paz en nuestras vidas y en el mundo. En el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 14, se nos pide: busca la paz y síguela. Vivir de acuerdo con los principios de Dios es una forma de reflejar su carácter. El viaje del autoconocimiento nos lleva a una mayor conciencia de nuestras emociones y cómo las manejamos. Las emociones son una parte natural de la experiencia humana, pero pueden influir para nuestras decisiones y comportamientos de manera negativa si no las gestionamos adecuadamente. Al reconocer y procesar nuestras emociones de manera saludable, podemos vivir de una manera más equilibrada y en paz con nosotros mismos y con los demás también. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 24 y 25, se nos solicita: y considerémonos unos a otros
para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El viaje del autoconocimiento no se puede realizar en aislamiento. Nos invita a estar en comunidad y apoyo constante con quienes nos rodean, y nos desafía a crecer en nuestra relación con Dios en cada día. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, se nos recuerda: y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La perseverancia es clave en el autoconocimiento. A medida que enfrentamos desafíos, aprendemos a confiar a Dios y a mantenernos firmes en nuestra fe. El autoconocimiento también es un llamado a vivir en integridad. Ser íntegros significa ser coherentes en nuestras palabras y acciones, y vivir de acuerdo con nuestros valores y principios cristianos. La integridad nos da la libertad de ser auténticos y nos permite construir relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. Vivir con integridad es un testimonio poderoso del amor y la verdad de Dios en nuestras vidas. En Filipenses capítulo 4, versículo 7 se nos recuerda: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios es un regalo que nos sostiene en el viaje del autoconocimiento. Esta paz nos da seguridad y confianza en medio de cualquier circunstancia. La fe también es fundamental en nuestro viaje de autoconocimiento. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, se nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creer en las promesas de Dios nos da esperanza y nos motiva a seguir adelante. El autoconocimiento nos lleva a una vida de propósito y significado. Al entender quiénes somos en Cristo y cuál es nuestro propósito, podemos vivir de manera intencional y enfocada en un principio fundamental. Esta comprensión nos da una perspectiva eterna y nos motiva a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Encontramos alegría y satisfacción en cumplir con el propósito que Dios tiene para con nosotros y hacer una diferencia positiva en el mundo. El autoconocimiento también es la libertad que encontramos el vivir en Jesucristo. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 36, se nos dice: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Somos liberados del pecado y de la culpa y podemos vivir en la verdad y en la luz de Dios. Nuestra esperanza en Cristo nos da propósito y significado en nuestro viaje del autoconocimiento. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, se nos exhorta: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús de los muertos. Entonces sabemos que en Él tenemos una esperanza viva y eterna. El viaje del autoconocimiento es un proceso continuo de reflexión, crecimiento y transformación. A través de la relación con Dios, la oración, la humildad y la comunidad de fe, podemos entender mejor quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Ojalá que podamos embarcarnos en este viaje de corazones abiertos y dispuestos a ser moldeados por la gracia y el amor de Dios. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, nos acercamos a ti con humildad y gratitud, reconociendo que eres el creador de todo lo visible e invisible. Nos has hecho a tu imagen con un propósito divino y un plan perfecto para cada uno de nosotros.
Te pedimos que nos guíes en nuestro viaje de autoconocimiento para que podamos entender mejor quiénes somos en ti. Señor, enséñanos a vernos a nosotros mismos a través de tus ojos, con amor y gracia. Ayúdanos a reconocer nuestras fortalezas y talentos, para que podamos usarlos para tu gloria y para el bien de los demás. Danos la sabiduría para discernir nuestras verdades y realidades de acuerdo a las motivaciones y deseos que tú nos guías, y para vivir de manera auténtica y coherente con nuestros valores cristianos. Padre, te pedimos que nos des la valentía para enfrentar nuestras debilidades y limitaciones. Sabemos que en nuestra debilidad tu poder se perfecciona. Ayúdanos a depender de tu gracia y fortaleza y a buscar tu guía en todo momento. Que podamos ser honestos con nosotros mismos y contigo acerca de nuestras luchas. Y así recibir el perdón y la sanidad que solo tú puedes ofrecer. Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes y corazones mientras buscamos conocernos mejor a través de la oración y la meditación en tu palabra. Danos una comprensión más profunda de nuestro propósito y de tu voluntad para nuestras vidas. Guíanos en cada paso de nuestro viaje de autoconocimiento y renueva nuestro espíritu para que podamos ser transformados a la imagen de Cristo. Señor Jesús, te damos gracias por el ejemplo que nos diste de humildad y servicio. Ayúdanos a vivir con humildad, reconociendo nuestra dependencia de ti y nuestra necesidad de tu guía. Permítenos ser humildes y compasivos y a servir a los demás con amor y generosidad. Que nuestras vidas reflejen tu carácter y que podamos ser luz en medio de la oscuridad. Dios misericordioso, te pedimos que nos des un corazón agradecido, que podamos reconocer todas las bendiciones que nos has dado y vivir en constante gratitud. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos ayuda a ver nuestras vidas de una perspectiva positiva y esperanzadora. Llénanos de tu paz que sobrepasa todo entendimiento y danos la confianza para avanzar en nuestro viaje de autoconocimiento. Padre amado, te pedimos que nos ayudes a vivir con un propósito eterno, que todo lo que hagamos aquí en la tierra tenga repercusiones eternas, glorificando tu nombre y edificando tu reino. Que podamos vivir de manera que impacte positivamente a aquellos que nos rodean y que nuestra vida sea un testimonio de tu amor y tu gracia. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, oramos. Amén. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.